llamas a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Queremos conocerte. Vamos, iglesia, cantando con nosotros. Dile: quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos, Señor, y revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti y queremos tu presencia, y Jesús, sí, Jesús, dile: y al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, tú eres eterno, Señor. Ofrecemos nuestras vidas a ti, Señor. Tú eres santo, te adoramos, Señor. Dile conmigo: santo, 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 santo eres tú. Dile conmigo: santo, 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 santo eres tú. Por siempre, Jesús. Santo, 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 santo y santo eres tú. Por siempre, santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos sintonice. Una de las preguntas existenciales del ser humano es: ¿hacia dónde se va? ¿Qué pasa cuando se muere? ¿Cómo se llega al destino trazado? Trataremos de responder esas y otras preguntas relacionadas a través de la serie que hemos denominado Lázaro y el rico. Respuestas a lo que sucede cuando se muere. Y está basada en el relato de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, que en algunas Biblias tiene como título El rico y Lázaro, en otras tiene como título El rico y el pobre. Son títulos que le han denominado o les han asignado los editores, no obstante no es esa palabra de Dios, pero palabra de Dios, porque es un relato que hizo nuestro Señor Jesucristo, es precisamente este pasaje de Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. Al respecto hay discusiones. La gran mayoría dice que este pasaje es una parábola, pero sinceramente se aparta de los elementos de una parábola. Pero la parábola tiene como intención revelar un misterio, algo que no se conoce, con elementos y relacionarlos con elementos conocidos aquí en la tierra. Normalmente se dice que es para enseñar una verdad del cielo con elementos de la tierra. Otros dicen que no es una parábola, sino que es una parodia en la que pues los personajes representan en determinado momento a dos clases sociales encontradas: la clase social rica que en determinado momento la historia le asignó a que podría ser el sumo sacerdote Caifás, sus hijos o sus hermanos, y Lázaro como tal, que es un gran misterio para los que pues sostienen que este es un relato elaborado con personajes ficticios. No lo resuelven. Y para otros, como a su servidor, les parece que es un relato real, porque la tradición de la iglesia ha sostenido que ciertamente Lázaro fue un personaje real, y el rico inclusive se le asignó, se le denominó, se le relacionó con el nombre de Epulón, que es con el nombre que vamos a identificar a ese personaje rico. Sea como sea una parábola, sea una parodia o sea un relato, el objetivo del Señor Jesús de utilizar este recurso es para enseñarnos lo que sucede cuando se muere. Lo desarrollaremos en cuatro temas. El primer día desarrollaremos el tema el despertar inmediato de Lázaro y Epulón, y trataremos básicamente el tema de la resurrección. En la segunda prédica trataremos el tema de la transformación a través del título que le hemos puesto: el mismo Lázaro, el mismo Epulón en cuerpo diferente. Y el tema número 3, en donde trataremos el tema del juicio, le hemos denominado la recompensa de Lázaro y el castigo de Epulón, y terminaremos con el tema de la preparación del creyente, y le hemos denominado: de Epulón podemos aprender para prepararnos. Es necesario que en esta serie aprendamos a desaprender, porque hay cosas que las damos por hecho una vez que hemos venido creyendo ciertas verdades de acuerdo a la tradición de ciertas denominaciones, pero que necesitamos pasarlas por el filtro de las Sagradas Escrituras. Yo le invito a que aprenda a desaprender por usted, para su bendición, no por mí, y que profundicemos en las Sagradas Escrituras sobre estos temas tan importantes.
Que Dios les bendiga. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Mas tu perdón me liberó. Dilo, tu voz me habló y a la muerte glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Dónde están los muertos? Cuando mi padre falleció hace 22 años, frente al sepulcro de papá, mi hija, que en ese entonces tenía 4 años, me dijo: papi, ¿en dónde está mi abuelito? Está allí, y me señaló su sepulcro, o me dijo, o está en el cielo. Sinceramente, hace 22 años para mí fue la respuesta más difícil que jamás me hayan hecho respecto a algún tema bíblico, y particularmente a un tema escatológico, es decir, a un tema relacionado con el fin de la vida, con los últimos acontecimientos. Es una pregunta difícil, y es una pregunta que a veces respondemos o por que así lo aprendimos, o por convicción, como fue en mi caso en ese momento determinado, que me llené de fe para responderle a mi hija: mi hija, tu abuelito no está allí, está en el cielo. Es decir, está en la presencia del Señor. Pero aprenderemos con este tema que le hemos denominado el despertar inmediato. Y escuche el énfasis: un despertar inmediato de Lázaro y Epulón. Y trataremos el tema de la resurrección. Yo quiero que por favor usted tome nota. Me encantaría que usted tomara nota en esta serie de temas, y que todas las dudas vaya y las consulte a las Escrituras, vaya y las consulte con quien usted guste, con personas que conozcan del tema, que usted indague, que usted investigue. Pero para este tema me gustaría que usted anotara cuatro palabras claves, ¿sí? O 4 frases claves. Número 1, día postrero. Y trataremos de responder a la pregunta: ¿cuándo empieza? Número 2, la final trompeta. Y responderemos a la pregunta: ¿qué es? Número 3, segunda venida. Por supuesto, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y responderemos a la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo será? Y número 4, que es el tema que nos ocupará mayoritariamente, la resurrección. ¿Cuándo? ¿Cuándo se lleva a cabo, o cuándo se llevará a cabo el tema de la resurrección? La base bíblica, que es la base bíblica del relato de Lázaro y el rico, o si usted prefiere de Lázaro y Epulón, está en Lucas capítulo 16,
Y para este tema utilizaremos los versículos 22 al 23, que dice: sucedió entonces que murió el mendigo, Lázaro, ¿verdad? Y se fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Este pasaje de entrada nos presenta la verdad que hemos utilizado como base al título que le dimos a este tema. Es un despertar inmediato al morir. El pasaje es contundente porque nos dice que en el momento mismo en que Lázaro y también el rico mueren, despiertan, es decir, están en otra realidad, en otra dimensión. Como se dice filosóficamente, se encuentran de pronto en el más allá, pero en dos sitios diferentes. Ese será el tercer tema que desarrollaremos. Pero acá nos muestra que inmediatamente cada uno se encuentra en diferentes realidades. Hay una cosa interesantísima que el rico Pulón reconoce a Lázaro, reconoce también a Abraham. Él sabe que está en un lugar totalmente diferente, y ese será el tema número 2 que abordaremos de esta serie. Esa es nuestra base bíblica. Y entonces hablaremos sobre 3 puntos importantes. Número 1, hablaremos del despertar tan variado que nos presenta el Antiguo Testamento y el judaísmo sobre el tema de la resurrección. Porque déjeme decirle que para entender el tema de la resurrección debemos de entender un principio fundamental de explicación o de hermenéutica bíblica, que es la revelación progresiva de Dios. Dios no revela ciertas cosas de una vez, sino que las revela paulatinamente, y esto conforme van transcurriendo muchos siglos. El tema de la resurrección es uno de ellos. Número 1, hablaremos acerca de el despertar variado en el Antiguo Testamento y el judaísmo. Y cuando me refiera al despertar, hablaré básicamente de la resurrección, metafóricamente hablando, por supuesto, porque metafóricamente hablando el Señor Jesús y Pablo utilizan el dormir como una metáfora, no es sentido literal. Entonces, miraremos en relación a la revelación progresiva del Señor, cómo se va dando, cómo va revelando el tema de la resurrección. Si no se toma en cuenta esto, cualquier lector incauto estará confundido con diferentes afirmaciones que se presentan en las Escrituras. Por ejemplo, sostener que los muertos nada saben, tal y como lo dice Eclesiastés capítulo 9 y 5, le desconcertará, porque en este pasaje el rico sí sabía en dónde estaba, quién era Lázaro y quién era Abraham. También dice Eclesiastés en el siguiente versículo 6 del capítulo 9 que los muertos no tienen sentimientos. Pero nos daremos cuenta que efectivamente le muerde la conciencia, tiene un sentido de pesar, de preocupación por sus familiares, el rico, por ejemplo. También dice otro pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 6 y versículo 5, que los que fallecen no pueden alabar a Dios. Y nos daremos cuenta en otros pasajes de la Escritura
que efectivamente en el cielo hay constantemente alabanzas para Dios, o que todos los muertos van a un mismo lugar. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 6 y versículo 6, pero este relato de Rico y Lázaro nos muestra lo contrario, ¿sí? Entonces, pasajes como estos son desacreditados por pasajes que son más recientes, porque el Señor va revelando cada vez más y mejor el tema, en este caso el tema de la resurrección. Entonces, esos pasajes nos muestran un despertar, una resurrección a la no felicidad. Así se entendía antiguamente. Por eso el escritor Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué le sirve a un hombre portarse bien? Así en palabras sencillas, si de todas maneras el bueno y el malo van a dar a un mismo lugar. Pero ese era el entendimiento en ese entonces. Por otro lado, en el Antiguo Testamento hay un pasaje extraordinario que se sale precisamente del tema anterior, del tema, se sale del tema del despertar a la no felicidad. Porque ciertamente en los pasajes que vimos no hay premio, no hay castigo, pero ¿qué mayor castigo, por ejemplo, que de no poder alabar a Dios, de no sentirse feliz, de no estar en la presencia del Señor? Pero hay otro pasaje y es, yo le denomino un despertar esperanzador, que está en el Salmo 48 versículo 14, que en la versión textual dice que así es Elohim, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos capitaneará más allá de la muerte. Este salmo se escribe en el norte del territorio de Israel, y para los expertos les parece que es un tema que es un salmo muy antiguo, y es una declaración más antigua que las declaraciones que hemos visto anteriormente, pero es diametralmente opuesto a las creencias que se tienen en cuanto a, por ejemplo, morir y despertar ante una realidad, como yo digo, en blanco y negro. Porque acá el salmista tiene la confianza en ese Dios Elohim, en ese Dios único, y que aún después de muerto, Dios nos va a guiar. Y particularmente está pensando en una figura militar. Dice: Él será nuestro capitán, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esto está revelando una actividad después de morir, pero también, si usted se dio cuenta, en los otros pasajes que yo les denominé el despertar a la no felicidad, igual hay actividad. Nadie está durmiendo. Y un tercer conjunto de pasajes en cuanto a las interpretaciones variadas desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos del Señor Jesús es precisamente la reinterpretación que nuestro Señor Jesucristo le da al tema de la resurrección. Es una nueva y completa interpretación, y dentro del conjunto de esos pasajes que constituyen una nueva interpretación, por supuesto que está el relato de Lázaro y el rico. Dios no es un Dios de muertos, dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 12 versículo 18. ¿Se recuerdan? El Señor Jesús responde a una pregunta de los saduceos que no creían en la resurrección, y entonces pues quieren, según ellos, pues tratar de enredar al Señor Jesús
tratando de responder según ellos lo que no tiene lógica, y le dicen: mira, ¿qué sucede cuando una viuda pues enviuda varias veces? Es decir, tiene varios maridos. ¿De quién será esposa cuando resuciten? Por supuesto que ellos no creían en la resurrección y querían enredar al Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús les responde: no erráis por esto al desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Y entonces les dice: ¿acaso no habéis leído? Yo soy, ¿sí? Y les refiere a Moisés: ¿acaso no habéis leído que Dios se manifiesta como yo soy? Y se manifestó como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Dios no es un Dios de muertos. Porque por muy bonito que pongan el tema de que al morir el cristiano está durmiendo literalmente, al igual que los no creyentes, la Escritura no dice eso. De todas maneras, muerte quiere decir estar separado de Dios, y eso, por mucho que lo maticen como que estamos ahí dormiditos, estamos separados de Dios, y eso es imposible. Y el Señor Jesús les dice, al contestarle a ellos: miren, en primer lugar, ustedes desconocen las Escrituras y el poder de Dios. La mujer, al igual que sus esposos, serán como ángeles, porque Dios no es un Dios de muertos. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesús. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso se da en el contexto cuando muere su amigo Lázaro, y no es el Lázaro al que se está refiriendo en este pasaje. Es Lázaro el de Betania, es Lázaro el hermano de María y de Marta. Usted conoce la historia: muere Lázaro y el Señor Jesús se aparece hasta 3 días después. Y entonces las hermanas, porque cada una de ellas, tanto Marta fue la primera que abordó al Señor como María después, le dicen: Señor, ¿cómo es posible? Tú, siendo amigo de nuestro hermano, vienes tan tarde, pero si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesús, entonces, Él le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y crees esto? La primera respuesta que le da una de las hermanas del Señor Jesús es: sí, Señor, yo eso lo sé desde niña. Así nos han enseñado ustedes los rabinos, o al menos nosotros hemos escuchado de las enseñanzas que los rabinos les dan a los hombres, porque a las mujeres no se les enseñaba. Y nos han dicho que en el día último los justos resucitarán. Pero el Señor Jesús le está diciendo: no es así. Yo te revelo una verdad nueva, y es que yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que en mí cree, de cierto, no morirá, sino vivirá. No morirá eternamente. Este pasaje nos muestra 2 tipos de pensamiento que son confrontados, pero abren una nueva realidad de interpretación escatológica para estos temas. Y entonces, a partir de ahí, el cristiano en la Biblia debe de entender que las ideas en torno a la resurrección, que básicamente las ideas que se tienen de morir y estar en un estado de letargo, un estado inanimado, es lo que le llaman como estar dormido, ¿sí?
para luego incorporarse o tomar el cuerpo que fue dejado en el sepulcro y volver a la vida, ese es un pensamiento judío. Pero el Señor Jesús está poniendo una nueva interpretación. Y esto se ve reflejado muy claramente en Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53, y es cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Mateo, escribiéndole a judíos, precisamente revela que en el momento en que el Señor Jesús murió, dice que los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, es decir, que habían muerto, fueron resucitados y se aparecieron a muchos. Aquí se puede ver claramente una cuestión muy interesante. Por supuesto que la creencia de los judíos era que los muertos tienen que resucitar con ese cuerpo que han dejado en el sepulcro. Era lo que creía. Y Dios se encarga de mostrarle a los judíos, a la nación entera, que ciertamente el que está muriendo en la cruz es ciertamente el Mesías, es el ungido, es el que tiene las llaves de la muerte, es el que es capaz también de hacer posible la resurrección. Y ya no se necesita esperar al final de la historia para llevar a cabo el evento de la resurrección, sino que ya es anunciada, prefijada a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se abren los sepulcros y salen los cuerpos. Por supuesto que esto se hace posible gracias a la revelación de Dios para hacerles entender a ellos, ¿sí?, de acuerdo al entendimiento que ellos en ese momento tenían acerca de la resurrección. Era una señal inequívoca de que aquel que estaba muriendo hacía posible, inauguraba un nuevo día, el día postrero, el Yom Yahvé, el día de Dios anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y muchos reconocieron, porque dice que muchos santos que habían dormido, es decir, que habían muerto, fueron resucitados, se les aparecieron a muchos. ¿Cómo? ¿Con qué cuerpo? Seguramente con los cuerpos resucitados, y de eso hablaremos, y transformados, de eso hablaremos en el siguiente tema, la siguiente semana. Pero esto es muy interesante. Y ahora hablemos de un segundo punto, que yo le he denominado el despertar en los escritos paulinos, es decir, ¿qué nos dice el apóstol Pablo al respecto? Ven que empezamos con algunos pasajes relacionados a 1400, 1000 años, 400 años antes de Cristo. Pasamos por las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en las primeras 3 décadas de la era cristiana, y ahora avanzamos hacia la 6ª década, los años 60, 50 y 60, con algunos pasajes de Pablo. El primer pasaje pertenece a uno de sus primeros escritos y es la primera epístola a los tesalonicenses, y es el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, escuche bien, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Las ideas que se tienen es que los creyentes resucitan en un día último, que es un pensamiento judío, y que resucitan, ¿sí?,
Con ese cuerpo, por lo tanto, hay inclusive algunas imágenes. Yo recuerdo que en los 80s inclusive había algunos pósters que vendían en algunas librerías cristianas, en donde, por ejemplo, ¿verdad?, salía como el almita, ¿verdad?, como fantasmita así blanco, ¿verdad?, hacia el cielo. Y es la idea que se tiene, que la resurrección empieza allí, hacia arriba, al encuentro con el Señor, que es otro pasaje que vamos a ver, y luego acompañan esos muertos resucitados al Señor al descender. Pero el pasaje no dice que levantará y luego traerá. El pasaje dice claramente: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y solo se puede traer cuando hay un haber en otro lugar. Algunos se pierden con ello. Pero hay otro pasaje que dice: y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Pero, porque condiciona esa visión de que se resucita, se va y luego se viene juntamente con el Señor. ¿Cuándo es la resurrección? Y entonces nos daremos cuenta que la resurrección ya ha iniciado. Ya es una realidad. Es lo que el Señor Jesús le dice a la mujer, a la hermana de Lázaro. Y entonces no se puede responder hasta el final de la revelación progresiva de Dios esa pregunta. Pero apunte, de las palabras claves que yo les dije: primera resurrección, y no la hemos respondido. El otro pasaje es el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, en donde el apóstol Pablo está hablando acerca del tema de la resurrección y dice: les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En el pasaje de Tesalonicenses, Pablo está hablando de un despertar para venir, no para ir y para venir. No, Pablo está hablando contundente de venir. Dios traerá juntamente con Jesús a los que durmieron en él. Y en el pasaje de Corintios nos habla de un despertar, pero transformado. Y hablaremos en la próxima prédica de hoy en 8 acerca de la transformación. Usaremos, por supuesto, el mismo pasaje de Rico y Lázaro. Entonces dice que no todos dormiremos, es decir, es probable que en determinado momento en la historia, cuando Dios diga hasta aquí se terminó la historia humana, los creyentes que todavía vivan, ¿sí?, pues se unirán al Señor Jesús, y a todos aquellos creyentes que están con Él, porque eso es lo que dice el pasaje, y serán transformados al igual que ellos en los aires. Pero Pablo sigue diciendo: seremos transformados, y al final dice: a la final trompeta. Se recuerda que yo le dije: apunte la final trompeta, y yo le dije: apunte la pregunta, ¿qué es? Y la vamos a responder. Entonces, para Pablo, número 1 es un despertar para venir, y número 2 es un despertar pero transformado. Y el punto número 3, veamos lo que dice la Escritura acerca del despertar en los escritos últimos del Nuevo Testamento. Número 1, veamos en pasajes como en los que
como ciertos pasajes, ya vimos algunos pasajes en el Evangelio de Juan, pero veamos otros. Porque recordemos que el Evangelio de Juan se escribe 30 o 40 años después de que Pablo ha escrito el tema de la resurrección. Y leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, de la siguiente manera. El Señor Jesús, dialogando con los judíos, les dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es interesantísimo, porque no dice tendrá vida eterna, hablando en tiempo futuro, sino tenga vida eterna ya. De hecho, en ese contexto habla de que quien no cree en el Hijo no tiene la vida, y de hecho ya ha sido condenado. Otro pasaje en Juan capítulo 5 versículo 24 dice: el que cree en el Hijo ha pasado, vea usted el tiempo gramatical que está diciendo, ha pasado de muerte a vida. De tal manera que en este pasaje la resurrección es existencial, es decir, se lleva a cabo en plena existencia humana. Por supuesto que al hablar de términos existenciales, estamos hablando en el más acá, es decir, aquí en la tierra. Pero hay un despertar también relacionado al más acá, y se refiere precisamente a otros escritos que algunos le denominan deuteropaulinos, porque les parece que fueron de los escritos últimos de Pablo, o bien de los discípulos de Pablo. Es decir, son escritos también tardíos del apóstol Pablo. Y me voy a referir a Colosenses capítulo 3 y versículo 1, el cual dice: si pues fuisteis resucitados, es decir, si ustedes ya han resucitado, es decir, como una realidad para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, dice: si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, entonces busquen las cosas de arriba. El apóstol Pablo es enfático al decir: la resurrección ya se llevó a cabo en un sentido espiritual, si usted quiere, pero es un sentido diferente al sentido de la resurrección a que nos hemos referido en el Antiguo Testamento, en que creían los judíos, en los términos en que creían Lázaro y sus hermanas. Y finalmente veamos el despertar escatológico inmediato en el Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la revelación de Dios, y en él encontramos muchos pasajes que nos afianzan la idea de un despertar inmediato, tal y como el Señor Jesús lo refiere en el relato de Rico y Lázaro. Aquí responderemos algunas de las preguntas que están pendientes por responder. En el capítulo 1, versículos 7 y 8 de Apocalipsis, se dice que, hablando del Señor Jesús, he aquí viene con las nubes. Sigue Juan con la idea de Pablo de que el Señor Jesús viene con las nubes. Y ese que viene con las nubes es nada más y nada menos el que es y que era, y escuche bien, y el que está viniendo. La idea que se puede ver en Pablo, en Tesalonicenses, es que el Señor Jesús viene o vendrá al final de los tiempos. Y ciertamente el cristianismo así lo cree. Pero Juan muestra que el Señor Jesús está en constante venida. Porque para Juan, desde la perspectiva del Evangelio,
hasta el Apocalipsis, la resurrección de los creyentes es ya, es ahora. Y por supuesto que también está por acontecer en el momento de dormir o de morir. Y por eso dice en este pasaje el que está viniendo. Y no perdamos de vista lo que el apóstol Pablo dijo en Corintios capítulo 15, que el Señor Jesús vendrá, ¿sí?, juntamente con todos aquellos que ya han resucitado. Entonces, este pasaje responde a la pregunta del día postrero. ¿Cuándo es el día postrero? Aunque ya lo habíamos anticipado, el Señor Jesús, desde las declaraciones de él frente a la tumba de su amigo Lázaro, como los acontecimientos ilustrados en su muerte, nos reflejan, nos muestran que el día postrero ya es una realidad. Por supuesto, no es el fin, pero es un día. Así es el Yom Yahvé de Dios, que puede abarcar muchos años, muchos siglos, porque llevamos 21 siglos. Pero en la vida de cada creyente es una realidad individual. El encuentro con su Salvador en la resurrección inmediata es en cada momento. Luego habla en el Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 14, dice que a ese cordero le siguen el ejército, y literalmente serían los habitantes del cielo. El apóstol Pablo tiene la idea de que el Señor Jesús viene con aquellos que ya han resucitado. Por eso es de que el pasaje no tiene ningún conflicto de interpretación, porque dice, pero mire, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, ya lo hicieron. Y vienen con él. Y Juan describe a los que le siguen al Cordero, y eso está dentro del contexto de esa gran batalla final llamada Armagedón, que dice que al Señor Jesús le siguen todos los habitantes del cielo. Este pasaje siguiente, capítulo 1, versículo 10, responde a la pregunta, la trompeta. ¿Cuál trompeta? ¿Qué significa la trompeta? Las trompetas en las épocas antiguas eran señales de acontecimientos por venir. Se sonaba la trompeta para percibir al pueblo, por ejemplo, para que se preparara para la guerra. Se sonaba la trompeta en el anuncio de un nuevo mes, por ejemplo. Se sonaba la trompeta para convocar a ciertas asambleas. Pero el apóstol Juan, en el capítulo 1, dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y es la descripción del Señor Jesús. Él es la trompeta. Él es el que tiene prefijado, el que tiene marcado los tiempos. Es Él el que inauguró un nuevo Yom Yahvé. Es Él el que inauguró el día de Dios. Es Él el que inauguró el día final. Es Él el que inauguró el día postrero. Él es la trompeta. Luego, otro pasaje interesante y contundente, que por cierto no nos ayudan las traducciones, ni siquiera la traducción textual, que a mi juicio es una de las mejores, pero la Biblia textual, sin embargo, tiene una nota importante. Porque dice
en el capítulo 19, el apóstol dice: vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido el juzgar. Si nosotros leemos, en ningún momento vemos que resucitaron como está la idea. No, mire, ahí está la primera resurrección, es decir, aquellos que han muerto con el Señor, ahí resucitan hasta el final de los tiempos. Juan los vio y da por hecho que esos que están vivos se sientan en los tronos para juzgar. Y sigue diciendo: vi también a las almas de los decapitados. Por si alguno tiene duda de quiénes pueden ser estos personajes, son los mártires que anuncia, que se refiere en pasajes anteriores en el Antiguo Testamento. Son los creyentes que pagaron con martirio su fe. Yo vi las almas decapitados. Esos se van a sentar, se están sentando en los tronos para juzgar. Estos, dice, los que no habían recibido la marca en la frente ni en la mano. Y dice: y volvieron a vivir. Pero la traducción no es correcta, porque la traducción tiene que decir: no habían recibido la marca de la frente y en la mano, y vivieron. Es decir, las circunstancias por las que les tocó pasar no les impidieron morir. Por supuesto que fueron decapitados, pero el énfasis es: siguieron viviendo, vivieron inmediatamente. Y esto responde a la pregunta: ¿cuándo? La resurrección es inmediata. Por lo tanto, podemos concluir: Juan vio a los que murieron en Cristo, representados en los 24 ancianos, representados en los 144,000, representados en las miríadas de miríadas, es decir, en los miles de creyentes. Pero también seguramente vio a Lázaro resucitado juntamente con todos los que han muerto en Cristo y han puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Los que mueren despiertan inmediatamente y pueden despertar a dos posibilidades. Número uno, a la bendición, como en el caso de Lázaro, o al castigo, como el caso de Eupulón. La gran pregunta para nosotros nos la haría el Señor Jesús: ¿crees esto? El próximo tema, el próximo de la serie, se denominará el mismo Lázaro, el mismo Eupulón, en cuerpo diferente, y hablaremos de la transformación. Hasta la próxima. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto levantaremos, al que en su trono está. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación
de un arco iris está vestido. Su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad. A ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta. Hosana, yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Jesús, con solo decir Jesús, tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús.